¿Por qué sube el dólar blue? Bueno, en realidad hay que analizar el mercado en general. Recién veíamos el contado con liqui 1.209 pesos. Básicamente implica el incremento nuevamente de la brecha, de casi del orden del 50%. Entre las pocas cosas que podía mostrar el gobierno respecto de un rumbo económico en el mercado, en la cuestión financiera, era justamente haber reducido la brecha. Me refiero, el blue es un mercado chico, pero además en general sigue el resto, o en parte sigue el resto de los dólares. Lo que estamos viendo es una serie de dudas respecto de cuál es el rumbo que pretende tomar el gobierno en materia financiera. En la última semana has tenido una serie de problemas. El principal es que el BOPREAL, este bono que se ofreció a los importadores, no funciona. No funciona porque no es atractivo. Milei dijo, es un problema de la discusión del Congreso. Bueno, en realidad también los mercados están mirando si el gobierno busca consenso o no busca consenso. Es decir, la imposición difícilmente la tome como una cosa positiva. A eso agréguenle que el Fondo Monetario no le está diciendo a la Argentina, ni siquiera le dijo te devuelvo los 3.200 millones de dólares de la revisión de septiembre. Es decir, ni siquiera le confirmó eso. Obviamente las expectativas del gobierno, lo dijo el propio presidente, es que el Fondo Monetario le dé al menos 10.000 millones de dólares. Todo esto se ve en el mercado. Sumale a esa cuestión alguna discusión respecto del crawling P. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo se va devaluando el tipo de cambio? Al 2%. Bueno, bárbaro, ¿qué hago yo si tengo expectativas de que eso va a atrasar con la inflación que estamos teniendo el tipo de cambio? Y en general tengo una tendencia a dolarizar. Esto en parte también es lo que está viendo. Y finalmente te agrego la cuarta. Si la tasa de interés del plazo fijo pierde contra la inflación, ¿qué hago? Sencillo, lo hablo más del común de la gente, ¿no? Alguno de ellos dirá, che, bueno, voy al UVA o 180 días, pero ese 180 días es mucho tiempo. Bueno, algunos de esos terminan yendo a los dólares paralelos, quizás no al contado con liqui, pero sí al MEP, o en su defecto al blue, que estaba más atractivo. Vos estabas haciendo una especie de rulo, ahora que era, vendías en el MEP y terminabas comprando en el blue, ganándote entre 7 y 10%. Lo cual era medio insólito. Por eso lo que pasó hoy fue algún nivel de convergencia entre los dólares paralelos para que se achique esa cuestión. Pero en términos generales el problema es esto. ¿Cuál es el rumbo? ¿Hay dólares para la dolarización, si querés, o convertibilidad, o el esquema que ustedes pretendan llamar, para el futuro o no lo hay? Bueno, hay varias dudas. Empieza a haber varias dudas al respecto. Hernán Lechero está escuchando. Hola Hernán, buenas tardes, Claudio Rigoli. Esto se traduce en una sola palabra que es desconfianza o falta de esperanza en cómo se están desarrollando las cosas, que en los primeros días del gobierno de Milei esa brecha comenzó, vos dijiste recién, hoy en día está en el 50% y la semana pasada estaba muy reducida, por cierto, y ahora con las complicaciones en el Congreso y con ese bono para los importadores que no funcionó, el mercado está leyendo que ese 2% mensual que hoy ratificó el Banco Central en el hecho de decir esto es lo que vamos a devaluar este mes, el mercado nos descuenta que en marzo, por ejemplo, haya una fuerte devaluación. Bueno, sí, la verdad, yo la cuestión de la discusión del Congreso la paso a un segundo plano. En general fue lo que el gobierno pretendió instalar como responsabilidad de lo que está sucediendo. A mí me parece secundario. Es más, me parece que sería interesante mirarlo a la inversa. Es difícil en un país que vos pretendas imponer y que eso salga bien. En general, el mercado también ve si vos lográs articular una serie de intereses, que eso se refleje en un acompañamiento legislativo. Bueno, esto no pasó, lo veíamos recién en las imágenes que ustedes mencionaban y en los videos que recién veíamos. En ese escenario, de nuevo, me parece que lo del BOPREAL fue un error significativo, porque no era atractivo, pero porque además, a ver, pensémoslo por un segundo, ¿qué era ese bono? Ese bono te garantiza dólares en el 25, 26 y 27. Yo soy un inversor. ¿Y cómo me garantizo que va a haber esos dólares? Tengo que creer en que va a funcionar el esquema Milei. Bueno, y si no, si yo licito ese bono, agarro el bono y no tengo mucha confianza, lo quiero llevar al mercado paralelo, al mercado secundario. En el mercado secundario, el bono, un bono en dólares, un bonar, está a menos de 50 de paridad, con lo cual la equivalencia en pesos es de más o menos 1.300 pesos. Es decir, estaban adquiriendo o accediendo a dólares relativamente caros, incluso caros para el día de hoy. Está bien, había algunos
algunos dulces, si querés, acompañando eso, pero la verdad que no era un bono atractivo. Y me parece que eso generó o puso en el centro de la escena algo que evidentemente iba a estar en el centro de la escena, pero que me parece, para mi forma de ver, que se adelantó. Y eso volvió a traer algunos debates a la actualidad. El primero es, ¿esto es un plan o es una conjunción de políticas medio desarticuladas? Que se había pasado casi a un segundo plano. Y el segundo es el que vos decís, Claudio. ¿Va a haber una devaluación nuevamente en marzo, en abril? A ver, con el nivel de inflación que tenemos, en marzo barra abril, la equivalencia a valores de hoy es un tipo de cambio de 500 pesos para el exportador. No liquida a nadie. Claro. Con lo cual tenés un problema serio. Es decir, o volvés a devaluar o no sé, o conseguís 30.000 millones de dólares. Son las dos opciones. Por eso esto empieza a madurar en este aspecto y me parece que estamos viendo indicios de eso. Hernán, esta suba de los dólares financieros y del dólar blue se va directamente a los precios, más allá de la presión por bueno, un mercado que está liberalizado en todo sentido y bueno, suben todos los precios regulados o que estaban regulados. Sí, la brecha sigue siendo bastante más baja que la que supimos, con la que supimos convivir durante mucho tiempo, del 100, incluso por encima del 100%, está recién en 50%. Alguno quizás remarca, yo creo que la justificación de la remarcación no la necesita ni siquiera en los dólares paralelos, así que, y la remarcación que hubo ad referéndum, si querés, del incremento del dólar oficial, ya fue significativa. Me da la impresión que no necesariamente esto se vea reflejado indefectiblemente en precios, pero la verdad que si la cuestión continúa en esta senda, podría empezar a generar nuevamente tensiones. Y ahí hay una decisión del gobierno que uno podría, lo digo en el plano especulativo estrictamente, podría volver a devaluar con el escenario que hizo ahora y entonces volver a reducir la brecha. Algunos un poco más audaces dicen, bueno, como no le funcionó la primera vez, la segunda hacen la devaluación y directamente pretenden empalmar o podrían pretender empalmar con una dolarización de manera directa.